Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy iniciaremos con esta presentación denominada Análisis del proceso de fabricación por inyección de plásticos para la producción de un buje utilizando ModFlow. Presentan el Dr. Jesús Vicente González Sosa, la doctora Yadira Zavala Osorio, Dr. José Ángel Hernández Rodríguez y el Dr. Enrique Ávila Soler. El interés de presentarles este trabajo es debido a que en muchas ocasiones, cuando nosotros desarrollamos productos como parte del diseño de estos mismos, generalmente realizamos pruebas al final, cuando ya se fabricó el producto, y empezamos a determinar si el producto que se fabricó tiene características similares a las que se establecieron para su diseño, o simplemente no está cumpliendo con el control de calidad. Y en ese sentido nos encargamos de trabajar en este momento con ModFlow, que es una herramienta que nos va a permitir visualizar de forma previa la forma en cómo se puede fabricar un buje de material plástico a través del proceso de inyección. Que nos va a ofrecer de cierta manera. De cierta manera, lo que nos va a ofrecer es una perspectiva diferente a lo que se trabaja en la actualidad. En primer caso, vamos a tener aquí lo que es el resumen, la introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Como parte del resumen, bueno, es bien sabido que existen infinidad de herramientas para la evaluación de productos terminados elaborados con material plástico. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando a una herramienta que va a favorecer el diseño previo a la fabricación. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos va a permitir establecer si las características geométricas de material y de proceso son eficientes para que este producto pueda llevar a cabo las tareas a las cuales se le fue asignadas. Por ello es que es importante el conocer herramientas de este índole y sacar el provecho de esto mismo, debido a que en la actualidad estamos acostumbrados a manejar diversas herramientas para el control de procesos, control de calidad, etcétera, ¿no? Entonces es parte de lo esencial en este trabajo, en donde vamos a evaluar un buje que se fabrica por el método de inyección de plásticos. Como parte de la introducción, el proceso de inyección de plásticos es un proceso que es utilizado en la industria de toda índole, textil, manufacturera y algunas más. En este caso existen diversos procesos o subprocesos en la etapa del proceso de inyección de plásticos, que tienen que ver mucho con las presiones de inyección, tienen que ver con las temperaturas del material, temperaturas de molde, cierre del molde, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener una herramienta digital que permite visualizar algo que no tenemos tangible en el momento de diseñar un producto. Por otro lado, también se puede considerar como una herramienta que nos permite realizar simulaciones de flujo, debido a que cuando nosotros aplicamos el simulador de ModFlow, este mismo nos genera una pequeña animación en donde se está observando cómo fluye el material cuando está siendo inyectado a través de un molde, con las características específicas tanto del molde como del material. Entonces, los resultados que se obtienen son de tal forma tentativos, debido a que no es un proceso en tiempo real, pero es un proceso virtual que nos da un acercamiento para que en un futuro podamos desarrollar productos con mejores condiciones de diseño, de material, y sobre todo para el flujo del material cuando se está llevando a cabo el proceso de inyección. Como parte de la metodología para este trabajo, se generó este diagrama de flujo, en donde tenemos de manera muy general la forma o la secuencia que lleva el utilizar el software de ModFlow para aplicarlo a un caso específico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, el caso de estudio, que es un buje. Se analizan lo que son las variables, los parámetros. Asimismo, se tienen que analizar los parámetros si estos cumplen con las características requeridas para ser aplicado el simulador. Entonces se lleva a cabo este mismo. Si no, se tiene que retroalimentar o verificar qué parámetros son los que pueden ser funcionales en el uso de esta herramienta, y por lo tanto que la simulación tenga un beneficio mayor cuando se está utilizando. En la cuestión de las variables, nuevamente se evalúan qué variables son las más representativas, se genera la simulación, y con esto estamos llegando a una optimización del sistema, del producto,
y con ello podemos posteriormente generar una retroalimentación. Como mencioné, es un diagrama general, puede sufrir actualizaciones, por supuesto que sí, porque de acuerdo a la forma en cómo se aplica el simulador, también es la forma en cómo vamos cambiando un poquito el sentido del análisis de esta metodología, para que podamos tener un éxito cuando se llegue a aplicar en otros casos a futuro. En cuanto a los parámetros para la simulación, existen muchos parámetros, sin embargo se están considerando los que se encuentran en esta tabla, que es el tiempo de llenado, el patrón de llenado, temperatura del frente de flujo, líneas de soldadura, aire atrapado, porcentaje de resina congelada, esfuerzo cortante, presión máxima y presión y fuerza de cierre durante el ciclo de inyección. Todos esos parámetros los vamos a poder encontrar cuando tenemos un equipo de inyección de plásticos, y todos esos se modifican de acuerdo a las características tanto de la pieza, del molde como del material. Entonces, en este caso estamos observando que el simulador nos va a permitir acercarnos un poco a la realidad para poder determinar si lo que estamos diseñando y la forma en cómo estamos asignando el punto de inyección al producto va a ser eficiente. Debemos de tener mucho cuidado con las líneas de soldadura y el aire atrapado, porque este va a provocar que las presiones en una máquina puedan aumentar. También la cantidad de productos que se van a fabricar para poder determinar la cantidad de cavidades en el molde. Entonces, se presentan aquí algunos de los parámetros, existen más, sin embargo, se hace un pequeño resumen para poder establecer cuáles son los que nosotros vamos a utilizar para la simulación del buje. Como caso de estudio, tenemos un buje, el cual está elaborado de nylon, y se generó el modelo en 3D para poder simularlo. Y aquí tenemos las medidas del buje, donde tenemos el diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3, altura 1 y altura 2. Podemos observar los escalones que existen en el buje, y es la forma en cómo se tienen las características de este mismo. Observamos nuevamente, es un buje muy pequeño. Con esto empezamos. Posteriormente, a futuro, se tratarán de analizar la familia de bujes que existen en el mercado, para poder establecer si es posible generar este tipo de análisis para otras piezas que estén involucradas en este proceso de inyección de plásticos para la fabricación de productos. El material, tenemos ahí sus características: la dureza, la resistencia en megapascales, resistencia a la tracción y resistencia a la flexión, el impacto, la deformación, y corresponde a unas características similares a un acero, pero sin aleación por la dureza que tiene este mismo. La simulación, en este caso se llevaron a cabo 3 simulaciones. ¿Se pueden hacer más? Por supuesto que sí, pero para este caso en específico, como es un producto muy pequeño y la geometría es homogénea, entonces solamente se seleccionaron 3 puntos de inyección: en la base, en la altura mayor y en la cara frontal. Ahí podemos observar algunos de los casos en donde se ve un triangulito color amarillo, que es en donde nos está especificando que por ese punto va a empezar a fluir el material y generar la simulación. Los datos obtenidos, aquí tenemos los 3 casos en donde podemos observar que es el mismo material, la estructura del material es la misma, la temperatura de masa fundida igual es la misma, algunas permanecen constantes, algunos otros datos tienen que ir cambiando. En este caso también podemos observar que la temperatura del molde inicial es de 80 grados centígrados y tiene que ser igual en los 3 casos para que podamos tener los datos comparativos. Podemos observar que dependiendo de dónde se coloque el punto de inyección, el tiempo de llenado va a tener una pequeña variación, y solamente tuvimos de 0.1 segundos. En este caso, la presión de conmutación del producto con el molde, podemos observar que sí existió una pequeña variación de 10.8 a 16.9 megapascales. El siguiente es 10.7. No hay mucha diferencia en ese, pero bueno, tenemos aquí los datos que nos van a permitir comparar cuál es el punto más eficiente, pero nuevamente va a depender mucho de la experiencia de las personas que lleven a cabo el proceso de inyección. Si lo que se requiere es una mayor resistencia del producto, si se requiere que tenga un poco de ductilidad, etcétera, y eso lo podemos también ir observando en las simulaciones de acuerdo a las gamas de colores. Sabemos que en donde existe el color rojo nos está diciendo que debemos de tener cuidado, ¿no? Porque esa zona es en donde está corriendo el riesgo de algo. En este caso puede ser temperatura muy alta, puede ser presión alta, puede ser flujo, la velocidad del flujo que es muy grande,
Entonces todo eso se tiene que interpretar, ¿no? Y todos esos datos nos los ofrece el simulador, que nos va a permitir nuevamente acercarnos un poco a la realidad de lo que es un proceso de inyección para cierto determinado tipo de productos. Como parte de los resultados, lo que se realiza es un poco el aspecto estadístico que nos permita, ¿no?, observar qué es lo que está sucediendo con este producto, llevándolo a través de un simulador de esas características, teniendo como datos los parámetros que se observaron en la diapositiva anterior, que era la parte de el tiempo de llenado, la compactación, refrigeración, presión de conmutación, etcétera, ¿no? Y para ello se obtuvo la media y la desviación estándar. Entonces podemos observar que, por ejemplo, el tiempo de llenado en cuanto a la desviación estándar es muy pequeña, entonces significa que estamos realizando bien el proceso en esa etapa, en conjunto con la tolerancia de contracción del molde, que también es pequeña. Y podemos observar que las presiones son un poco altas, lo que es la presión máxima y la de conmutación. Entonces nos está indicando que debemos de poner un poco de atención en esa parte para poder disminuir un poquito ese valor y empezar a equilibrar el sistema. En las gráficas podemos observar eso, que en algunas tenemos la campana un poco con mayor amplitud. Habrá que analizar qué es lo que está sucediendo. En este caso probablemente lo que necesitamos hacer o llevar a cabo es una mayor cantidad de simulaciones para tener un control más a detalle de lo que es la fabricación de este buje con ese material en un proceso de inyección, ¿no? Entonces son los datos que logramos obtener. Nuevamente, como menciono, a futuro es trabajar con una mayor cantidad de materiales para y asimismo ir obteniendo un proceso también estadístico, un proceso de calidad de los bujes, y poder determinar o ofrecer esta información a la industria, a otros investigadores que tengan la oportunidad de utilizar este simulador y por ende aprovechar los datos que ya se tienen, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la discusión de este trabajo, podemos observar que propiamente Autodesk nos menciona y nos hace ver que existen diferentes software que son similares a Modflow, y en algunas ocasiones la interfaz no es tan amigable. Entonces cuesta un poco de trabajo hasta interpretar los datos. Es una ventaja que tiene Modflow, que es amigable. Sus niveles de comprensión son bastante aceptables. Generalmente nos ofrece ayuda extra para poder interpretar y con ello mejorar cada vez que utilizamos este software, ¿no? Por otro lado, algo importante es que generalmente se tratan de eliminar ciertos tipos de errores, como los que tenemos aquí mencionados, que son las trampas de aire y las líneas de soldadura, que son aquellas que pueden provocar fracturas en el material cuando está sujeto a las fuerzas que actúan sobre este mismo cuando está realizando la tarea específica, ¿no? Entonces hay que ir observando en las simulaciones la cantidad de aire, la cantidad de líneas de soldadura, ver cómo podemos disminuir eso, tal vez cambiando el diseño un poquito del buje, disminuyendo, aumentando temperaturas, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos que ver que las generaciones a futuro deben de conocer este tipo de simuladores y que se den cuenta, ¿no?, que la parte académica y la parte de investigación está involucrada con la actividad profesional, y que somos parte relevante para que ellos puedan comprender todos los procesos inmersos dentro de la ingeniería, ¿no? Como parte de las conclusiones, en este caso, bueno, pues se sugiere que después de realizar este análisis, pues se lleven a cabo más simulaciones para que se pueda comprender más a detalle qué es lo que sucede con este tipo de productos, el poder analizar la parte estadística para ir mejorando las condiciones, en este caso los parámetros, las variables, y dar seguimiento a todo lo que se desarrolla con estos simuladores. Por otro lado, se debe de especificar que los tiempos de análisis con el simulador son cortos, pero eso depende nuevamente del producto que se esté simulando. Y por otro lado, es un poco diferente el realizar la simulación con el proceso real, pero ya tenemos el acercamiento, ya podemos intuir un poco hacia dónde va un proceso y cómo podemos irlo mejorando. Además, la utilización del simulador para este caso en específico forma parte de una herramienta fundamental para todo lo que es el proceso de diseño y la optimización, o como tal la mejora
de un diseño, la mejora de un producto, para que a su vez la fabricación de este mismo tenga un mayor beneficio en cuanto a ahorro de material, ahorro de tiempo, ahorro de fabricación, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos elementos que están inmersos dentro de todo este análisis con el simulador y que poco a poco tendremos que ir inmiscuyendo en todo un desarrollo a gran escala, ¿no? Para que podamos tener una mayor cantidad de datos y poder dar un resultado más preciso. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación. Colocamos algunas de las referencias que se utilizaron para el desarrollo del trabajo y el cual nos permite establecer que un simulador de estas características tiene un gran beneficio en la parte docente, educativa y en el área industrial, ¿no? Muchísimas gracias, esperemos que sea de su agrado.